A finales de mayo de 2011, la pequeña aldea serbia de Lazarevo se hizo de pronto famosa. Su nombre estuvo en las portadas de los periódicos más importantes de muchos países. Fue aquí donde la policía serbia detuvo al general Ratko Mladic. Este es el lugar donde ocurrió todo. Durante 15 años estuvo bajo orden de captura, por la cual Serbia ofrecía 1 millón de euros de recompensa. Su detención provocó acciones de protesta en muchas ciudades de Serbia. El pueblo serbio está preocupado porque La Haya y los medios internacionales de información desacreditan a nuestro héroe. Unos creen que Mladic es un criminal de guerra, otros que es víctima. Muchos acontecimientos de su vida, especialmente de los últimos años, aún permanecen envueltos en el misterio. La pequeña aldea de Lazarevo está situada en el centro de Serbia. En uno de sus barrios hay un taller de reparaciones y un par de cafés. En el otro, una iglesia, un cementerio y una escuela. La aldea se parece a muchas otras de Serbia. Ratko Mladic, general del ejército serbio, pasó los últimos días antes de su detención escondido aquí, en casa de su primo Branko. Yo tuve relaciones amistosas con Branko durante 6 años. Trabajaba en su jardín diariamente, pero nunca vi al general. Aquí no suelen cerrar las puertas del jardín ni de las casas. Pero desde hace tiempo, Branko había empezado a hacerlo. ¿Por qué cierras la puerta?, le pregunté a Branko. ¿Acaso escondes a tu primo ahí? Él simplemente se rió de mi pregunta. Al igual que en muchas otras aldeas, todos los vecinos de Lazarevo se conocen y las puertas están siempre abiertas. Sin embargo, nadie, ni siquiera los vecinos, sospechaban de que un hombre buscado internacionalmente se podía esconder en esa casa tan cercana. Yo ignoraba que Mladic se escondía aquí hasta que los medios anunciaron la noticia. De haberlo sabido, le habría invitado a que se escondiera en mi casa. Ahí nunca le habrían encontrado. Ratko Mladic comandó el ejército de los serbios de Bosnia durante la guerra civil en la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1996. El Tribunal Penal Internacional de La Haya para la ex Yugoslavia procesó a Ratko Mladic por el genocidio y el asesinato de prisioneros militares y civiles durante el conflicto. Este mes de julio se está procesando. La pequeña aldea de Bojanović, donde nació Mladic, está situada en un paso de montañas en Bosnia. En la mayoría de las casas viven parientes suyos, cercanos y lejanos. Ratko nació en esta casa. Yo nací aquí un poco después. Aquí vivimos juntos hasta que me trasladé a la casa que yo mismo había construido. Ahora aquí viven nuestros familiares. Las vacaciones no son algo habitual para esta gente. Las montañas de Serbia son especialmente rigurosas. Si quieren sobrevivir, los campesinos tienen que cultivar la tierra con mayor esfuerzo que en las tierras bajas. La primera vez que segué la hierba fue con Ratko Mladic, cuando yo tenía 8 años. Él era el mejor segador de aquí. Adquirí muchas habilidades con su ayuda. Ahora soy el mejor de este lugar. De acuerdo con las tradiciones patriarcales de las familias campesinas, el hombre de más edad tiene que mantener a la familia. Ratko Mladic nació en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió en una batalla cuando Ratko todavía era niño. Desde entonces se convirtió en el hombre responsable de la familia. Él sentía mucho cariño por la gente trabajadora. A los perezosos les daba una reprimenda. Si yo intentaba escaparme del trabajo, me regañaba. Tomaba muy en serio el trabajo en el campo y en la escuela. Siempre fue el mejor de la clase en la escuela militar. Todos nosotros estábamos muy orgullosos de él. Ratko Mladic empezó su carrera militar como oficial del ejército yugoslavo, que incorporaba a todos los grupos étnicos que vivían en los Balcanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia era una federación compuesta por repúblicas de poblaciones étnicas diferentes. Todos los oficiales de Yugoslavia eran yugoslavos por sus convicciones. Se hicieron serbios solo después de la disolución del país.
Ratko Mladic fue uno de los que creían en Yugoslavia. Creía que todavía existía una oportunidad de revivirla. Pero cambió su visión en 1993, después de haber visto a los musulmanes matar a los serbios. Trataban de crear un país islámico en un área poblada por los serbios, donde él mismo había nacido. En 1992 estalló una cruenta guerra civil en la entonces República Yugoslava de Bosnia. Aquí, cerca de la mitad de los habitantes profesan el Islam y se autodenominan musulmanes bosnios. Poco más de un tercio son croatas católicos que al principio apoyaban a los serbios, pero finalmente se pusieron del lado de los musulmanes bosnios. En abril de 1992, los serbios rodearon la capital de Bosnia, Sarajevo. Los musulmanes formaban la mayor parte de la población de la ciudad. El asedio de Sarajevo duró 4 años. Todavía se pueden ver huellas del asedio en las calles de Sarajevo. Muchos de sus habitantes perdieron a sus familiares aquí. El 10 de octubre de 1994, yo estaba trabajando cuando un proyectil de 125 milímetros impactó en mi casa. Mis hijos resultaron gravemente heridos. 28 días después murieron en el hospital. Me causó mucho dolor verles sufrir. Realmente quise que hubieran muerto instantáneamente, así no habrían sufrido tanto. Según el Tribunal de La Haya, el asedio de Sarajevo causó más de 10.000 muertes. Unas 50.000 personas resultaron heridas. Estas cifras se mencionaron en una de las más graves acusaciones contra Ratko Mladic. La guerra en Sarajevo empezó cuando los terroristas musulmanes atacaron una boda serbia y se agravó cuando uno de ellos atacó una columna del ejército del pueblo yugoslavo en la calle Dobrovolojka, donde terroristas musulmanes disparaban contra civiles sin armas y soldados. Los musulmanes hicieron todo lo posible, por medio de actos terroristas, para involucrar a la comunidad internacional, especialmente a la OTAN, para que se pusieran de su lado y lucharan por sus objetivos. Durante la guerra, Bosnia se dividió en 2 países. Los musulmanes llamaron a su parte la República de Bosnia y Herzegovina, mientras que los serbios llamaron a la suya República Srpska. Radovan Karadzic se convirtió en líder de los serbios como presidente y comandante en jefe del ejército. Radovan Karadzic no tenía las habilidades adecuadas para comandar las tropas. Tenía una mentalidad totalmente humanitaria por su carácter y profesión. El Parlamento de la República Srpska lo tomó en consideración cuando eligió a Ratko Mladic como comandante en jefe del ejército. El presidente de la República Srpska y Ratko Mladic, elegido comandante en jefe, mantenían tensas relaciones. Cada uno tenía sus propias reglas. Bajo la presión de la comunidad internacional, Karadzic firmó un plan para dividir Bosnia entre los musulmanes y los serbios. Estados Unidos y Europa habían garantizado la paz y todas las partes involucradas habían prometido deponer sus armas en caso de que se firmara el plan. Pero Mladic mostró a los miembros del Parlamento un mapa para dejar en claro lo que los serbios perderían si Bosnia se dividía de aquella manera. Como resultado, el Parlamento se negó a ratificar el plan. Lo rechazó. Karadzic tuvo que renunciar a la firma del documento. Hacia el final de la guerra, la tensión entre el presidente y el comandante en jefe alcanzó su punto álgido. Radovan Karadzic firmó un decreto que forzaba a Mladic a renunciar a su cargo. En julio de 1995, el Tribunal de La Haya acusó a ambos de cargos similares: crímenes contra la humanidad y genocidio. Yo he escuchado parcialmente las acusaciones que me hizo el Tribunal de La Haya. Soy una persona que pertenece a su pueblo con todo mi corazón, como mis antepasados. No fue mi gente la que empezó la guerra. No reconozco más juicio que el de mi pueblo. No necesito defenderme, porque estas absurdas acusaciones han llegado de quienes llevan tiempo publicando mentiras a través de los medios de comunicación. En 1996, la OTAN exigió que Karadzic y Mladic se entregaran al Tribunal de La Haya. El mismo año,
los dos líderes serbios desaparecieron de Bosnia. Cuando a Karadzic lo incluyeron en la lista de las personas más buscadas, no mantuvo contacto con ninguno de sus parientes. Alquiló un apartamento en Belgrado, presentándose como el Dr. Dragan Davic. Se dejó crecer el pelo y la barba y llevaba gafas de montura gruesa como disfraz. Caminaba tranquilamente por las calles e incluso consiguió un empleo. A menudo iba de compras y frecuentaba el café Luda Kucha, cerca de su casa, donde pasaba tiempo sentado frente a retratos suyos y de Ratko Mladic. Libertad para Ratko Mladic. Hoy los patriotas serbios consideran este café como un verdadero club de apoyo. Aquí se organizan excursiones para los jóvenes. El propietario del café, Miso Radic, tenía amistosas relaciones tanto con Karadzic como con Mladic. Vamos a brindar por Karadzic y Ratko Mladic. Les deseamos un juicio justo y que salgan en libertad lo más pronto, porque no son culpables. Espero que se nos unan pronto y podamos beber juntos. Radovan Karadzic estuvo en la lista de las personas más buscadas durante 12 años, antes de ser detenido y extraditado a La Haya en 2008. Ratko Mladic estuvo escondido durante 15 años. La policía serbia lo detuvo el 26 de mayo de 2011. Ratko Mladic podría haber permanecido escondido durante más tiempo si no hubiera usado su teléfono móvil y si no hubiera mantenido contacto con sus parientes, incluso con parientes lejanos. Pero cuando estás apartado de toda fuente de ingresos tienes que recurrir a la gente que conoces, pero el problema es que pueden estar vigilados y por ese medio pueden encontrarte. La policía no se da prisa en revelar los detalles de cómo Ratko Mladic pudo evitar ser detenido durante 15 años. Pero según rumores que llegaron a la prensa, muchas veces pasaba días y aún semanas seguidas oculto en casa de su primo, en la aldea de Lazarevo. Mladic estaba en uno de los cuartos detrás de la segunda ventana. Vio y escuchó la llegada de la policía. Me contaron lo que pudo haber hecho cuando lo arrestaron. Mladic llevaba 2 pistolas y balas. Le dijo a un policía: pude haberte matado, pero no lo hice, porque tú no tienes ninguna culpa. Ratko Mladic fue extraditado a La Haya a principios de junio de 2011. Según su abogado, el general pasó por 3 apoplejías y ataques de corazón mientras estuvo oculto. Sin embargo, el tribunal de La Haya decidió que Ratko Mladic podía ser sometido al proceso judicial. Señor Orie, no le estoy subestimando de ninguna manera. Oigo mejor por el oído derecho y tengo la cabeza fría. Déjenme ponerme el gorro. Una mitad de mi cuerpo está paralizada. 4 de julio de 2011. Sarajevo, capital de la República Musulmana de Bosnia y Herzegovina. Esta manifestación espontánea se organizó en la plaza donde retransmiten en directo el juicio de Ratko Mladic desde la sala del Tribunal de La Haya. Para esta gente, Mladic es el principal culpable de la muerte de sus maridos, hermanos e hijos. Ese mismo día en Belgrado, en la capital de Serbia, los representantes del movimiento juvenil 1389 realizaron una nueva acción de protesta. Salimos a las calles no para practicar el vandalismo contra los edificios o la ciudad. Es un acto político que sería normal en cualquier otro lugar. El movimiento 1389 se dedica al apoyo y protección de nuestros héroes, Ratko Mladic y Radovan Karadzic. Ellos protegieron al pueblo serbio en su propia tierra. Creamos nuestra organización para ayudar a proteger a nuestros héroes de la difamación del Tribunal de La Haya. Según las encuestas, más de la mitad de los serbios estaban en contra de la entrega de Ratko Mladic al Tribunal de La Haya. Al mismo tiempo, casi una cuarta parte de la población del país acusaba al gobierno de indecisión y lentitud deliberada en la búsqueda de Mladic. La pequeña y tranquila ciudad de Srebrenica es una de muchas en Bosnia.
Solo las paredes con marcas de balas en algunos edificios recuerdan las encarnizadas batallas entre serbios y musulmanes. A pesar de que alrededor de Srebrenica hay muchos pueblos serbios, la mayoría de la población de la ciudad es musulmana. Lo que posteriormente se describió como masacre ocurrió aquí en 1995. Según diferentes fuentes, entre 2.000 y 8.000 personas resultaron muertas o desaparecidas. El principal acusado de la muerte de todas esas personas es Ratko Mladić. Perdí a mis 3 hijos y a mi marido. ¿Qué puedo decir? Simplemente mira alrededor. Toda esta gente no tenía culpa de nada. En 1993, Srebrenica era un enclave musulmán en el territorio de una entidad autoproclamada República Srpska. Srebrenica estaba rodeada por los soldados de Mladić, pero las tropas musulmanas encabezadas por Naser Orić controlaban la situación dentro de la ciudad. El 7 de enero, la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad. Ese día, en 1993, las tropas de Naser Orić empezaron un ataque masivo a los pueblos serbios cercanos. El pueblo de Kravica está a 15 kilómetros de Srebrenica. Hristo Stojanović, un serbio, vivió aquí con su familia desde su nacimiento. El 7 de enero de 1993 estaba en el frente. En la tarde, a él y a sus compañeros soldados les dijeron que los musulmanes habían tomado Kravica después de haberla atacado desde Srebrenica. Los serbios tuvieron que retirarse. Pude regresar a Kravica solo cuando las tropas liberaron al pueblo, 72 días después. Había un fuerte hedor a carne quemada en el pueblo. Encontré el cuerpo de mi padre a unos 100 metros de la casa. Le mataron a puñaladas y los cuervos le picaron la cara. Estas tomas hechas por la policía muestran a serbios asesinados en pueblos de los alrededores de Srebrenica. Según las estimaciones de los serbios de Bosnia, las tropas de Naser Orić destruyeron más de 100 poblados serbios durante la guerra. Ahora se han establecido los nombres de 3.262 víctimas. Los informes de las autopsias demuestran que la mayoría fue torturada antes de ser asesinada. Zoran Stanković, ministro de Sanidad de Serbia, trabajó en el Instituto de Medicina Forense durante la guerra. Asistió a las investigaciones y a la exhumación de los cuerpos de fosas masivas en Bosnia. Vimos los cuerpos de los militares capturados con las cabezas cortadas. Por ejemplo, a un serbio le habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente y le habían sacado los ojos. Además, estaba claro que le habían sacado los ojos estando aún vivo. Muchos cuerpos presentaban indicios de asesinatos muy crueles. Informamos al Tribunal de La Haya sobre esto y suministramos todas las grabaciones disponibles. Una de las versiones más conocida sobre el asedio de Srebrenica por las tropas de Mladić es la venganza contra los musulmanes. En 1993, la resolución de la ONU llamó a las fuerzas de paz para que desarmaran las formaciones de combate que se habían atrincherado en Srebrenica. El enclave musulmán fue proclamado zona desmilitarizada. Un batallón holandés de cascos azules debería supervisar el armisticio. Pero en vez de desarmar las formaciones musulmanas, como ellos se habían comprometido bajo el acuerdo sobre Srebrenica, firmado por mí y por el general Morillon, las fuerzas de la ONU convirtieron estas zonas en base de terroristas y fundamentalistas, desde donde después atacaban a nuestros pueblos y ciudades. Desde 1993 no hemos tenido ni una acción contra Srebrenica, a pesar de que veíamos cómo estaba armada la parte musulmana. A veces ellos usaban hasta helicópteros para transportar armas desde Irán. El ejército serbio pasó esperando casi 2 años el desarme de las tropas de Naser Orić, hasta que en verano de 1995 Ratko Mladić decidió tomar Srebrenica por asalto. El 11 de julio, las tropas serbias tomaron la ciudad.
Según la otra versión, el gobierno de Bosnia y Herzegovina simplemente les entregó Srebrenica a los serbios. En 1993, yo y otras figuras públicas de Srebrenica nos reunimos con el entonces presidente de Bosnia, Alija Izetbegović, en Sarajevo. Nos dijo lo siguiente: si los serbios entran en Srebrenica y unos 5.000 musulmanes mueren, eso sería una buena excusa para una invasión de la OTAN. Dijo que las fuerzas de la OTAN empezarían entonces a bombardear las unidades serbias. Miles de muertos en ambos bandos. Madres sin hijos, mujeres sin sus maridos. La desconfianza y el odio entre aquellos que alguna vez fueron vecinos. Ese es el resultado de la guerra en Srebrenica. Ambas partes cometieron crímenes. Mataron a la mayoría de los musulmanes. Una prueba balística demuestra que les mataron a distancia. Eso puede significar que algunos de ellos murieron en la batalla. La mayoría de los crímenes contra los serbios se cometían sin armas de fuego. Los mataron a sangre fría. Los decapitaron. El Tribunal de La Haya condenó al comandante del grupo de tropas musulmanas, Nasser Orić, a 2 años de prisión, pero después del segundo juicio fue absuelto completamente. Encuentra a Orić inocente. En 2008, la policía de Bosnia lo detuvo por extorsión y posesión ilegal de armas. Ahora, el antiguo comandante se siente cómodo en su casa en la ciudad bosnia de Tuzla. La gente de mi país, Serbia, se siente muy mal por las disposiciones del Tribunal de La Haya porque simplemente reflejan dobles estándares. Por eso surge la pregunta: ¿hasta qué punto es eficaz el peritaje del Tribunal de La Haya? También hay preguntas sobre el nivel de profesionalismo de aquellas personas que rebajaron la culpabilidad de los acusados. A pesar de que la policía estaba buscando a Ratko Mladić hasta el año 2000, este no tomó ninguna medida especial para desaparecer por completo. El gobierno de Serbia ni siquiera le había retirado sus guardaespaldas. Durante los años 90, Ratko Mladić vivió en Belgrado, en la casa donde ahora su hijo tiene la oficina de su pequeña empresa. Desde el año 2000, la policía serbia empezó a registrar regularmente las casas de los parientes más cercanos de Mladić. Aún no se sabía dónde estaba el general en aquel momento. No creo que deba hablar de la vida de mi padre. Es un tema de demasiadas especulaciones. No puedo decir cuándo lo vi por última vez antes de que lo detuvieran. Solo puedo decir que en 1999 estuvimos aquí, juntos, durante el bombardeo de Belgrado. Yo se vi a mi padre después de su arresto, pero no me permiten hablar con la prensa sobre cualquier tema relacionado con el Tribunal de La Haya. Una parte de la población de Serbia estaba muy molesta por la detención de Ratko Mladić. Hubo manifestaciones en muchas ciudades de Serbia para apoyar al general. Los manifestantes exigían la dimisión del gobierno porque, según ellos, este traicionó a sus héroes. En Belgrado, una de estas manifestaciones terminó en choques con la policía. Pero otros tienen una postura diferente. Este letrero es de la protesta que nosotros organizamos hace algunos años para apoyar la entrega de Mladić al Tribunal de La Haya. Aquí está escrito: nuestros años no son para perderlos. Mladić a La Haya. Los activistas de esta organización juvenil serbia quieren que todas las personas que cometieron crímenes en el territorio de la antigua Yugoslavia sean entregadas al Tribunal de La Haya. Esta recolección de firmas es solo un ejemplo de las acciones que organizan a menudo en las calles de Belgrado para apoyar esta idea. Estos jóvenes no hacen diferencia entre criminales serbios y musulmanes. Creen que la tensión en los Balcanes terminará cuando todos aquellos citados por el Tribunal de La Haya sean entregados a la justicia. Cada país en el territorio de la antigua Yugoslavia tiene su propia versión de la historia. Cada uno tiene sus propios héroes y criminales. Es una situación muy mala. Todo esto crea un terreno adecuado para futuros conflictos. El gobierno serbio ha entregado a los principales criminales que requería el Tribunal de La Haya. Goran Hadžić es el último sospechoso en la lista.
Fue detenido el 20 de julio de 2011. La Unión Europea quiere que Serbia cumpla con algunas condiciones para llegar a ser miembro suyo. Hasta ahora no hemos podido cumplir todas, pero la detención de Karadzic, Mladic y Hadžić ha preparado el camino para las futuras negociaciones de nuestro posible ingreso a la Unión Europea. En cuanto a la perspectiva de unirse a la Gran Europa, la sociedad serbia está muy dividida. Según las últimas encuestas, más del 50% de los serbios desconfía de la Unión Europea. Cuando Radovan Karadzic aún huía de la policía, la leyenda Calle de Radovan Karadzic estaba escrita en la fachada de la casa donde vivió. Después de la detención de Ratko Mladic, se puede ver el creciente número de imágenes suyas en las calles de Belgrado.